Internacional. Nada más para ver un breve repaso de la clase pasada. Nosotros en la clase pasada habíamos hablado, bueno, en la antepasada, habíamos hablado de lo que son los tratados de libre comercio, hicimos una distinción entre los tratados de libre comercio y los acuerdos comerciales. Básicamente la diferencia radica en que los tratados de libre comercio tienen un vínculo con los gobiernos, con la gestión pública, mientras que los acuerdos comerciales no necesariamente actúa el Estado, sino que hay una interacción entre diferentes partes privadas, personas morales. Y por ahí también abordamos lo que son los objetivos de los tratados de libre comercio, básicamente eliminar barreras arancelarias, promover las condiciones de competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión bilateral. También por ahí abordamos un poco lo que son los bloques económicos. Entonces, hablamos de los grandes bloques económicos, los más poderosos, el caso del Telecán o NAFTA, Canadá, Estados Unidos y México. Por ahí el caso el de la Unión Europea, algunos de la OPEP, de la Organización de Países Petroleros, y entre otros bloques económicos que vimos a nivel global. Posteriormente hablamos de algunos tratados de libre comercio y nos pasamos a hablar precisamente de lo que son los acuerdos comerciales que se han desarrollado, tipos de acuerdos comerciales, y bueno, dejamos una actividad. Esto es básicamente lo que hicimos en nuestra clase pasada. Y bueno, hoy nos vamos a enfocar en lo que es el comercio internacional, pero para esto, bueno, vamos a tratar de abordar lo que tiene que ver con los beneficios de algunos tratados de libre comercio con países desarrollados frente a los tratados de libre comercio con países en vía de desarrollo. Para esto es importante tener en cuenta que hay unas nociones básicas como lo es el entorno. Entonces, el entorno estratégico de los negocios internacionales. Entonces, aquí vamos a abordar este tema visto desde elementos tanto de carácter externo como interno. Hablar de comercio internacional es hablar de de negocios internacionales de un país local en paridad a diferentes países por años, es decir, cómo la dinámica internacional afecta a la dinámica local. Eso es el entorno internacional. Entonces, tengamos en cuenta que aquí cumple un rol importante diferentes temas. Por un lado está lo que son las fuerzas culturales, las fuerzas económicas, financieras, fuerzas político-legales y las fuerzas ambientales. Entonces, en el entorno internacional, nosotros encontramos que hay países que intercambian una serie de bienes cuyos bienes les son abundantes. Y eso tiene que ver con la ley de abundancia y escasez. Voy rápidamente a la pizarra para ilustrar esto que les estoy queriendo compartir. Y está muy asociado a que los países, según la teoría de la ventaja competitiva, los países deben de exportar cuyos bienes tienen en abundancia e importar cuyos bienes tienen en escasez. Entonces, aquí brevemente les voy a ilustrar esto aquí en la pizarra. ¿Por qué hay países que se especializan en bienes cuyos tienen abundancia? Bueno, porque esto tiende
a disminuir los costos operativos. Entonces, por eso los países prefieren especializarse en cuyos bienes tienen abundancia y esto pues le genera ciertos beneficios de competencia internacional. Entonces, ¿por qué son abundantes algunos países en bienes del sector primario, como la agricultura? Bueno, pues eso también es una explicación este, eh, geográfica. Recordemos que los países que se encuentran más cerca a la línea ecuatorial son países que disponen de mayor recursos naturales, tienen mayor riqueza y fertilidad en sus tierras. Entonces aquí les voy a ilustrar con un breve gráfico esta relación. Nada más que está aquí cargando un poco tardado esto. A ver. Ok, ya. A ver si aquí ya nos agarra. A ver, aquí como que ya está agarrando. Ajá, está ya cargando. A ver si se agiliza esto un poquito. Está un poquito tardado. Ahí ya cargo. Bueno, entonces, supongamos, aquí está el Sol. Aquí está el Sol. Y acá al frente tenemos nuestro planeta Tierra. Efectivamente el Sol es más grande que la Tierra, pero bueno, para nada más efectos de ilustración, aquí tenemos entonces este tamaño. Entonces, el Sol da de manera perpendicular a la Tierra, pero hay otras zonas donde el Sol no llega de manera perpendicular, de manera directa, sino que llega el Sol, porque se supone que por la Tierra, que es de figura redonda, entonces en algunas áreas de manera perpendicular y en otras áreas no. Donde hay de manera perpendicular es en el centro, en la mitad. Y aquí es donde pasa la famosa línea ecuatorial. Pues aquí tenemos la línea ecuatorial, que se supone que es la mitad del planeta. Bueno, entonces, en esta zona donde da la línea, donde da el sol de manera perpendicular, a esta zona se le denomina zona cálida. Aquí tenemos entonces la zona cálida. Pero también resulta que encima de la zona cálida, acá, y debajo de la zona cálida, acá, tenemos dos zonas. Y a esta zona de acá se le llama zona templada norte. Zona templada norte. Y a esta parte de acá abajo se le llama zona templada sur. Ok. Ahí están esas dos partes, zona templada norte y zona templada sur. Y bueno, por último tenemos lo que es la zona norte. Voy a ponerlo en negrito aquí. Zona norte. Y acá abajo tenemos la zona sur. Bien, entonces los países que geográficamente se encuentran ubicados en la zona cálida
Para el caso del continente americano, regularmente son países que se les denomina países que están ubicados en la zona cálida. Y estos países gozan de una elevada riqueza en recursos naturales y tienen pues mayor niveles de fertilidad de tierra. Estos están en la zona cálida y en la zona templada norte y zona templada sur. Para el caso de Latinoamérica, para el caso del continente americano, podríamos decir que son casi todos los países que están desde México hasta la Patagonia Argentina. Muy bien. Y estos países, por la fertilidad de sus tierras, la ubicación geográfica, pues son países que cuentan con una elevada tasa de fertilidad para la producción de bienes de la agricultura. Entonces, de acuerdo a la teoría de la ventaja competitiva, son países que deben de especializarse en la producción de bienes primarios y exportarlos. Mientras que hay otros países que están acá arriba, como en el caso del continente americano, Groenlandia, pues acá en el Polo Norte o acá abajo en el Polo Sur no hay países, pero son países que reciben poco sol. El sol no lo da de manera directa y por el contrario reciben poco sol y eso hace que se vea afectada lo que es la producción de recursos naturales y sean países que en lugar de exportar recursos naturales los importen. Bien, entonces esta gráfica nada más la coloqué para efectos de argumentar el por qué unos países tienen abundancia de recursos naturales y por qué deciden especializarse finalmente para exportar este tipo de recursos. Entonces volvemos nuevamente a las diapositivas. Bien, entonces como les venía diciendo, aquí tenemos que los países pues deben de enfrentar un entorno internacional. Entonces, un país como México es un país que pues está en la zona cálida, templada norte, y que es un país que, pues, pese a sus características y condiciones geográficas, pues es abundante en recursos naturales. Por ende, cumple con esas características de exportar recursos naturales. No obstante, hay otros países que también exportan este tipo de recursos y pueden tenerlos incluso en mayor abundancia, pueden ser más productivos y esto hace que ellos puedan ofrecer un precio más competitivo en el mercado internacional. Supongamos, México. México es un país que tiene un litoral de mar alrededor de 12.000 kilómetros cuadrados, pero un país como Perú, pues no tiene ni siquiera la mitad de lo que tiene el litoral de México. México sabemos que tiene de un lado el Golfo, o sea, es lo que es el Océano Atlántico, y del otro lado tiene Océano Pacífico, o sea, tiene doble salida del mar. Mientras que un país como Perú tan solo tiene alrededor de 2.500 kilómetros cuadrados de litoral del mar. Y eso lo hace un país con plataforma comercial también, pero es un país que tiene pues un espacio de litoral de pesca mucho más pequeño que lo que tiene México. No obstante, a pesar de que tiene un espacio mucho más reducido, Perú es más productivo en la pesca, principalmente hablando de ese sector, lo tiene más desarrollado que México, México teniendo más tamaño. Entonces, efectivamente, la explicación geográfica cumple un rol importante, pero no es enteramente suficiente para comprender por qué unos países se tienden a especializar más en un área y a exportarla que otros. Entonces, aquí tenemos que también cumple un rol importante el entorno internacional. Entonces, actores y factores, empresas que participan en la dinámica comercial. Hay empresas grandes que ya están incluso beneficiándose de acuerdos comerciales
integración regional, lo que es ya la conciliación de tratados, de acuerdos, de bloques, que también aportan beneficios importantes, y esto pues trae consigo pues trae consigo también la oportunidad de que países puedan especializarse en un bien específico y hacerlo más competitivo, de tal manera que la balanza comercial también pues experimente un comportamiento positivo. Hay otros factores que influyen también como la comercialización internacional y conciliación de tratados comerciales, tiene que ver con los aspectos culturales. Entonces aquí vamos a hablar de que hay algunos países que protegen más sus políticas medioambientales, por ende no a la tala de árboles o no a otros elementos que hacen parte también de la consolidación económica y que pueden afectar de manera positiva o no tan positiva. Por ahí también tenemos elementos que tienen que ver con la parte operacional, es decir, el entorno operativo, normas, políticas, prácticas legales, factores culturales, fuerza económicas, influencias geográficas, factores físicos y sociales que influyen dentro de la consolidación de los tratados. También recordemos que las preferencias a nivel internacional, hay países que consumen más determinados bienes y esos bienes pues no son producidos en territorio local, por ende deben de importarlos. Por ejemplo, hay países que producen mucho un bien específico y no lo exportan. En el caso de Argentina, un país que produce mucho ganado, pero de ese ganado que produce tan solo exporta el 30% y el resto es autoconsumo. Entonces también es un aspecto importante. Ahora bien, dentro de todos estos elementos de contexto internacional, pues hay diferentes organismos que tienden a regular esta dinámica económica. Está por un lado lo que es el Fondo Monetario Internacional, está el BID, que es el banco, bueno, está el Banco Mundial, está el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Por otra parte está la Organización Mundial de Comercio, la OMC, o la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la ONU de Naciones Unidas. Bueno, estos son diferentes agentes externos que son reguladores de la dinámica económica internacional. Yo creo que antes de hablar de acuerdos comerciales es muy pertinente que tengamos claridad cómo operan estos elementos asociados al entorno y asociados a la regulación de organismos internacionales. Ahora, la historia demuestra que estos organismos se van a consolidar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se buscaba reestructurar el mundo de un periodo belicoso. Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial se buscaba una reestructuración que va a dar paso con la consolidación de la ONU. Y después de la ONU, pues van a venir otros organismos con fines sociales que van a tratar de restaurar y preservar, bueno, las economías que ya venían en contexto bélico. Muy bien. Antes de pasar al mercado de divisas, quiero compartirles a ustedes un material que es bastante importante. Disculpan por aquí. Les voy a compartir un material sobre la dinámica de entorno internacional. A ver, por aquí les voy a compartir este material.
Daddy. Hi, sweetie. How do I look? Shall we go in, everybody? Mom, who died? Institución Universitaria Ceiba, educación diferente. En nuestro objeto 2, cuando hablamos del análisis del entorno económico, nos interesa el entorno macroeconómico. Lo primero que nosotros podemos visualizar al hablar del entorno macroeconómico es lo que llamaríamos las variables macroeconómicas. La gran variable macroeconómica es el crecimiento del Producto Interno Bruto. La economía crece o no crece, la economía crece aceleradamente o crece lentamente. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Es lo que produce un país, un territorio durante un periodo de tiempo determinado. Bienes y servicios. Debajo de esa variable, que es el comportamiento del crecimiento económico, yo destacaría dos variables claves: inflación y desempleo. La idea lógica de base es que a más crecimiento, más empleo; a menos crecimiento, menos empleo. Esto no siempre será así, porque a veces las economías crecen a partir de la tecnología, de la robotización, de la sistematización, y a veces lo que produce un fenómeno de estos es la reducción de empleos no cualificados, que tienden a ser masivos. Entonces, no podemos hacer una asociación lineal y permanente, pero hay una lógica entre empleo y crecimiento. En el caso de la inflación, la situación es un poco diferente. ¿Qué sucede cuando el mercado tiende a consumir mucho del trabajo, a conseguir muchos trabajadores, a ocupar el capital que hay en el mercado, a ocupar la tierra que está hábil para ser utilizada productivamente? Pues que en la medida que los recursos disponibles tienden a ser cada vez más utilizados, ellos tienden a subir su tarifa. Entonces, si no encuentro un ingeniero que necesito, porque todos los ingenieros están trabajando, pues lo que me va a tocar ofrecer es un mejor salario. Entonces ahí comienza a aparecer la inflación. Si no encuentro una tierra apta para cultivar, porque todas las tierras están cultivadas, pues lo que me va a tocar ofrecer es un canon de renta mayor para ver si logro conseguirme unas hectáreas de tierra para mi cultivo. Ese fenómeno quiere decir que la medida que la economía crece, puede estar impulsando dinámicas inflacionarias. Yo separo el tema de crecimiento y empleo de un lado y la inflación del otro, porque ellos en parte explican el papel que el Estado juega en la economía. Cuando la economía tiende a ser recesiva, cuando el crecimiento tiende a ser lento, cuando la economía tiende a decrecer, cuando el desempleo aumenta, es muy probable que las políticas estatales vayan dirigidas a dinamizar la economía y a generar empleo. Es ahí donde puede darse la situación de que el Estado incremente su gasto. Dice, si la economía no crece, si la gente no consume, si las empresas no están invirtiendo, pues yo, Estado, sector público, voy a gastar, voy a dinamizar la economía a través del gasto. Es una probabilidad lógica. La otra probabilidad es que se decida a cobrar menos impuestos al productor o menos impuestos al consumidor, de tal manera que los ingresos de estas personas sean más elevados, o sea, tenga una mayor capacidad de compra, y eso los estimule a consumir. Contrario, que si una economía tiene un comportamiento inflacionario constante, creciente, una tasa de inflación relativamente elevada, y fuera eso por fuera, digamos, de las metas que se ha puesto la autoridad económica, tal vez el Estado prefiera enfriar un poco la economía, y en ese caso trate de aplicar medidas que lo que espera lograr con ellas es que la economía se desacelere un poco para que la inflación sea. Por ejemplo, es muy probable que el Estado se anime a subir la tasa de interés. ¿Qué esperaría elevando la tasa de interés? Esperaría un menor consumo, esperaría menos inversiones, esperaría que la gente ahorrara más, y eso haría que la demanda agregada se desacelerara. Al desacelerarse la demanda agregada, es posible que los precios comiencen a controlarse, a crecer más lentamente o incluso a decrecer. Pensemos que si ustedes no salen a comprar, si no usan la tarjeta de crédito, a mí no me queda de otra que hacer promociones. 2x1, descuento del 10%. O sea, buscaría mecanismos para poder atraer consumidores a través de una baja en los precios. Entonces, esas relaciones lógicas son fundamentales. Entender el crecimiento, entender el desempleo, entender la inflación y entender la dinámica del Estado, que a través de políticas fiscales, como el
gasto público, los impuestos, o a través de políticas monetarias, como el control a la tasa de interés, busquen estabilizar esos indicadores macroeconómicos. El Estado podría aplicar políticas fiscales o monetarias para estimular el crecimiento o políticas fiscales y monetarias para tratar de controlar la inflación. Ahora, esa es una dinámica general de una macroeconomía doméstica. Sin embargo, la macroeconomía no se puede ver por fuera del entorno internacional porque las economías están conectadas. Entonces, ¿qué sucede? Y aparecen variables como la tasa de cambio. Yo quiero ponerles un ejemplo. Nosotros tenemos en Colombia un peso relativamente revaluado desde el año 2002 aproximadamente. Si la memoria no me falla, por allá en el año 2002, un dólar costaba 2.300, 2.360 pesos. Incluso ese año se presentó un boom en el marco de un contexto político muy interesante que fue el proceso electoral de dicho año, donde el dólar llegó a estar cerca de los 3.000 pesos. O sea, una situación única que se ha vivido. Sin embargo, en este 2014, y si miramos el 2013 y el año 2012, nos vamos a dar cuenta que el dólar se ha movido casi siempre por debajo de 2.000 pesos. O sea, ahí tenemos un fenómeno claro de revaluación. Hay que pagar pocos pesos para comprar un dólar. Estoy simplificando el fenómeno sin hablar de la relación entre la inflación doméstica y la inflación externa, porque aquí la revaluación, digamos que es evidente nominalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que esto incide sobre las importaciones, esto incide sobre las exportaciones, esto incide sobre aquellos actores que tienen deuda externa, esto incide sobre a quienes hacen turismo en el exterior o a las empresas de turismo que atraen turistas del exterior. A todos ellos los afecta el comportamiento del precio del dólar. Y por ende esto afecta el empleo, el crecimiento de la economía colombiana y la inflación. Entonces conectamos economía doméstica con economía internacional. Por último, en este contexto de la economía internacional, un hecho relevante es la firma de tratados comerciales. Quiero llamar la atención a quienes hacen análisis de entorno, de que cuando hablamos de tratados comerciales no estamos hablando únicamente de los TLC. Hay una dimensión multilateral por la cual hay que comenzar, que es la Organización Mundial del Comercio. Colombia y 159 países más son signatarios de un organismo mundial multilateral que establece unas reglas de juego comerciales que nos afectan, que inciden sobre las decisiones de nuestras empresas. Fuera de ese organismo multilateral, pues están también unos acuerdos de carácter regional. Colombia pertenece a la Comunidad Andina de Naciones, con los vecinos andinos. La Comunidad Andina de Naciones tiene un convenio con el Mercosur, con los países del sur del continente. Colombia tiene un acuerdo con México en el G2, tenemos un TLC con Chile. Entonces ahí hay otra dimensión que son acuerdos regionales focalizados especialmente en Latinoamérica. Y la tercera dimensión es que hay TLCs, particularmente con países de otras regiones. Colombia tiene un TLC con Estados Unidos, está en proceso un TLC con la Unión Europea y otros TLC con países asiáticos, etc. Entonces hay que mirar cómo se firman estos tratados, de qué tratan estos convenios, qué temas abordan, porque recordemos, los tratados no solo tienen que ver con aranceles y aduanas. Se abordan temas de comercio y servicios, se abordan temas de propiedad intelectual, se abordan temas de compras estatales. Hay que mirar esa complejidad, porque en esa complejidad no solo están las amenazas, sino también las oportunidades para nuestras empresas incursionando en los mercados abiertos. Entonces, esa lectura macroeconómica es fundamental para que yo, desde una perspectiva de análisis del entorno, pueda tomar decisiones adecuadas para el futuro de mi empresa en un nivel estratégico. Institución Universitaria Ceiba, educación diferente. Muy bien. Bien, volvemos a la diapositiva. Tengamos en cuenta que el tema de comercio internacional está asociado también con tres políticas. Una es la política fiscal, otra es la política monetaria, y la política de cambio.
When I was a student, I'd write long essays. Perdón, that se me I'd está work on for colando days, acá. but now Video, I'm writing ya. short emails and Ya. Entonces, tengamos en cuenta que aquí cumple el rol estos tres tipos de política. Entonces, para que tengamos ahí en los apuntes, voy a hacer alusión a las tres tipos de políticas que cumplen un rol en lo que es el comercio internacional o la comercialización internacional. Entonces, como lo decía, estos tres tipos son los tres tipos de política. Vamos a empezar por ver lo que es la política fiscal. Entonces, tenemos aquí política fiscal. Bien, en la política fiscal hay dos herramientas de Estado. Por un lado está lo que es la recaudación de impuestos. Lo escribo con la otra letra porque recaudación de impuestos. Y por otro lado está lo que es el gasto público. ¿Mm? Bien, entonces, ¿en qué consiste esto? Pues ya sabemos que el gobierno recauda impuestos y emite gasto público. El gasto público, pues ahí va lo que es la inversión social, lo que es el gasto en seguridad pública. Bueno, esto influye dentro del país, claro que influye, porque si la recaudación es alta, si esta recaudación es alta, la renta disponible de los ciudadanos, lo que se le llama la renta disponible, que es la renta de consumo, pues va a disminuir. Si usted le cobran más impuestos, efectivamente su renta disponible va a disminuir. Y esa disminución en la renta disponible, pues va a hacer que usted consuma menos, ahorre menos y de esa renta disponible también disminuya el consumo de bienes y servicios extranjeros. Entonces va a disminuir la renta disponible si el recaudo es alto. Bueno, esto regularmente no se ha visto en países como los nuestros. Algunos países como el caso de Venezuela o Cuba, pues sí, pega de manera más directa por sus sistemas de gobiernos, pero bueno, este es un caso. La otra política es la política monetaria. Bien, en la política monetaria lo que se hace es fijar el tipo de interés. El tipo de interés y la oferta monetaria. Bueno, ¿por qué esto es importante para el comercio internacional? Porque efectivamente la oferta monetaria es la cantidad de dinero que se imprime en un país. Si la cantidad de dinero que se imprime en un país es alta, sabemos que un bien cuando es abundante, entonces se deprecia. Entonces, si la cantidad de dinero que circula en el país es alta, los bienes van a tender a depreciarse y esto conlleva a un proceso de inflación.
un aumento sobre el nivel de precios. Bien, entonces un aumento sobre el nivel de precios puede conllevar a que efectivamente se dé inflación y esta inflación pues genere unos efectos negativos sobre el consumo local y que se pueden pues materializar sobre efectos negativos sobre el consumo extranjero. Y finalmente tenemos lo que es la política cambiaria o la política de comercio exterior. En esta política de comercio exterior, entonces se fija algo que se le denomina la tasa de cambio. Bueno, ¿qué es la tasa de cambio? La tasa de cambio no es otra cosa que el valor del dinero. Es decir, ¿cuántos pesos mexicanos equivalen a un dólar? Bueno, se dice que fluctúa, ¿no? Hoy puede ser 20 pesos, mañana puede subir a 21 o subir a 22. Creo que estaba en 22, 21 punto algo. Pero regularmente está a la alza frente al dólar norteamericano. Pero podríamos decir que a eso se le denomina la tasa de cambio, que puede subir o puede disminuir. Ahora, esto es importantísimo y aquí no me voy a centrar en lo que es la tasa de cambio, porque si la tasa de cambio baja, digamos que ahora tengo yo un peso mexicano, o más bien con un peso mexicano, yo adquiero, por lo menos en el caso, vamos a ponerlo con el caso colombiano, donde yo vengo. Un peso mexicano equivalía a 153 pesos colombianos cuando yo recién vine a México. Estos son pesos colombianos. Esto fue, les estoy hablando de enero del 2016. Pero hoy en día, esto cambió. O sea que se apreció el peso mexicano frente al peso colombiano. ¿Y eso qué quiere decir en materia de comercio internacional? Pues quiere decir demasiado. Porque por un peso mexicano, hoy ya yo tengo que dar 200 pesos colombianos. O sea que hubo una apreciación del peso mexicano frente al peso colombiano. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora el dinero mexicano me alcanza para conseguir más artículos mexicanos. El dinero con el peso que yo compraba un número de artículos colombianos, ahora con ese mismo peso yo puedo comprar más artículos colombianos. O sea que eso es una apreciación del peso mexicano frente al peso colombiano. Y eso es positivo para la economía mexicana, sí, porque pues puede importar más artículos colombianos. Ahora, ¿es positivo para la economía colombiana? Pues no tanto. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que dar más artículos y recibir la misma cantidad de dinero mexicana. Entonces, depende de donde se ponga el análisis, de donde si el país destino o el país origen tiene una apreciación, eso va a depender mucho de esto para poder determinar si es pues benéfico para un país o para otro. Y esta política de comercio exterior, esa política de la tasa de cambio, es crucial porque muchos países incluso prefieren exportar menos a un país cuando su tasa de cambio cambia. Por lo menos
Cuando se deprecia el peso mexicano frente al dólar, que es una situación que constantemente se da, pues muchos van a preferir importar menos artículos de Estados Unidos o, o los tienen que importar por necesidad, pero les figura más caros. Mientras que en Estados Unidos va a preferir importar más artículos mexicanos. Entonces, ahí está la relación que tenemos en este caso. Bueno, pues esto es importantísimo para la consolidación del comercio exterior. No sé si hasta ahí hay alguna duda, estimada Guadalupe. No, profe. Muchas gracias. Ok, bueno. Bueno, entonces les decía a ustedes en la clase, bueno, entonces esto de la tasa de cambio, pues es importantísimo porque tan solo con que la tasa de cambio fluctúe para que contraiga el precio del peso mexicano frente al dólar estadounidense, esto ya es un motivo importante para que se aumenten las importaciones y a lo mejor las exportaciones y las importaciones a lo mejor se vean afectadas. Entonces es un tema importante. Bueno, por acá seguimos hablando de otros aspectos que están relacionados como la globalización. La globalización viene percibida por diferentes elementos, porque un mundo más global tiene mayor facilidades de intercambio comercial, pero a su vez un mundo más global también, como hoy en día teníamos la pandemia, ¿por qué se expandió tan rápido? Bueno, porque tenemos un mundo más globalizado, un mundo que se interconecta de manera más fácil. Si a lo mejor esta misma pandemia se fuera dado hace 80, 90 años, donde pues los vuelos no eran tan masivos, a lo mejor y esta pandemia fuera sido más focalizada, estrictamente donde fue su origen y no se fuera expandido. Pero con el intercambio con el flujo internacional, pues trajo consigo también una mayor expansión de diferentes elementos, como en este caso, pues una enfermedad, ¿no? Entonces, la globalización económica es uno de los temas subyacentes del comercio internacional. Y aquí hablamos de que se da crecimiento de comercio internacional, porque hay pues también liberación en cuanto a tasas arancelarias, impuestos a las importaciones e importaciones son más laxos, nueva manera de organización de la producción, hay procesos más productivos porque se importa tecnología de países desarrollados, las empresas multinacionales llegan a países en vía de desarrollo y estimulan el crecimiento económico. Por otra parte, hay mayor flujos financieros internacionales, se consolidan más acuerdos comerciales, la utilización de nuevas tecnologías de comunicación, y por ahí tenemos también principales instituciones que supervisan esta dinámica global, son el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de Comercio. Recordemos que estos organismos, pues lo que tienen es la función de regular y activar la economía en términos global para que pues, estas conexiones pues no sean de manera inequidad, porque bien sabemos que hay países que son abundantes en determinados bienes y quieren posicionarse como monopolios. Entonces, para la regulación de esto están organismos como la OMC que sancionan este tipo de conductas desleales de mercado. Hay algo que se le denomina el dumping. El dumping es una falla de mercado cuando un país quiere vender por debajo de los precios de producción para posicionarse como un monopolio internacional. Entonces ahí deben de supervisar organismos como la OMC, como la Cámara de Comercio Mundial, y bueno, también hay otros organismos internos, para el caso mexicano, la Secretaría de Economía.
Bien, vamos a ver la parte social de lo que es la conexión internacional. Entonces, para eso, aquí traes una breve actividad. Entonces, influencias culturales sobre los negocios internacionales. Esta nada más es para que la revisemos aquí en la clase. Entonces, me voy a permitir compartirles este material. Y a partir de este video, lo que vamos a hacer es determinar cómo es la influencia de la cultura en los negocios internacionales. O si hay influencia, o si la cultura influye o no. Entonces, vamos a ponerle aquí. Aquí en el chat les voy a poner ¿cuál es la influencia cultural en los negocios internacionales? Bueno, y para hacer esto, vamos a ver este breve video. Y nada más es como para socializar aquí en la clase. Nada más lo vamos a socializar y continuamos con el segundo bloque de la clase, que tiene que ver con tratados de libre comercio con países en vía de desarrollo y países no desarrollados. Sino que estoy tratando de hacer un repaso y una unificación por la ausencia de la clase pasada, de tal manera que tengamos estos dos componentes. Por una parte está la parte técnica y por otra parte está la parte reflexiva. A ver, creo que este video no... A ver, un momento. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ajá, El día de hoy vamos a es hasta el escuchar minuto capítulo 12. 2 del libro de negocios internacionales, ambiente y operaciones de John Daniels, que explica el entorno cultural que enfrentan las organizaciones. ¿Okay? Acá básicamente tenemos como objetivos que nos planteamos entender los métodos para conocer los entornos culturales, asimismo analizar causas principales de las diferencias y los cambios culturales, examinar factores de comportamiento que influyen en la práctica de negocios en diferentes países y finalmente examinar directrices culturales para las empresas que operan a nivel internacional. Acá pueden observar una figura muy interesante, un saltamontes. Le explica, lo que quiero hacer entender es cómo la cultura varía mucho de un país a otro, ¿no? El saltamontes es considerado pez en Estados Unidos, es una mascota en China y es un aperitivo en Tailandia. Existen estas diferencias con respecto a insectos. Imaginemos qué tanto pueden existir estas diferencias con las personas, ¿no? Recuerden que estamos viviendo en un mundo muy heterogéneo. Obviamente la globalización ayuda a que tengamos mayor empatía con otras culturas, pero no significa que realmente vamos a comportarnos de la misma manera. Hay ciertas condiciones que deberíamos observar. ¿Ok? Acá podemos observar una frase muy interesante, ¿no? Water is the last thing a fish notices. ¿Sí? ¿Qué significa eso, no? El agua es lo último que se percata un pez. Cuando una persona está inmersa en una cultura, típicamente los valores que desarrolla para esa persona son aceptables y no necesariamente van a ser aceptables por una persona que pertenezca a otra cultura. ¿Sí? Si uno desea entender por qué las personas, incluyendo los gerentes, actúan de cierta manera, debemos mirar el entorno cultural en donde ellos se han desenvuelto. Eso es muy importante. De esa manera se va a comenzar a comprender y desarrollar mayor empatía acerca de esas diferencias. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, el caso de la cultura árabe, ¿no? Para la cultura árabe, la familia es el centro y el elemento más importante de la sociedad. Y existen tres características importantes relacionadas a esta cultura. Por un lado, el rol de género, la importancia que tienen las personas mayores y el proceso de toma de decisiones. En la cultura árabe, el hombre tiene mayor importancia que la mujer, por lo general. ¿Sí? Asimismo, las mujeres se quedan en casa criando los hijos, realizando tareas menores, mientras que los hombres salen a trabajar. ¿Sí? De hecho, se estima que por cada 13 hombres que laboran,
fuera de la casa, una mujer labora fuera de la casa. Esa es la distancia. Versus otros países donde esa distancia se reduce notablemente, como es el caso de países como Inglaterra, Estados Unidos, inclusive en el caso del Perú la relación es de 3-1, o sea, 3 hombres trabajan fuera del hogar, una mujer trabaja fuera del hogar y esa distancia se va achicando porque obviamente hay mayor igualdad. ¿Ok? Asimismo, la edad. Se dice que bajo la característica de la cultura árabe, las personas mayores tienden a tener mayor sabiduría y se les da una cierta importancia al momento que toman decisiones. Y por otro lado, las decisiones se toman en base a la consulta entre los miembros del grupo, que por lo general tienden a ser hombres y personas mayores. En todos los casos, situación A, B y C, muy influenciados en el Corán y la Sunna. El Corán es el libro sagrado del Islam, en donde se revela la palabra de su Dios, Alá, al profeta de esta religión, que vendría a ser Mahoma. La Sunna es el compendio, ¿sí?, de normas de vida que hasta el día de hoy se utilizan para crear leyes e imponer formas o conductas dentro de esta sociedad. Ahora, existen muchas definiciones de cultura que tienen similitudes. Sin embargo, lo importante es ver cómo la cultura responde a 3 preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Cómo vivimos? ¿Y cómo trabajamos? La cultura por lo general es compartida por los miembros de un grupo, ¿sí?, pero no significa que todos vayan a comportarse de una misma forma. Por ejemplo, la cultura gastronómica en ciertos países nos hace pensar de que a todos en Corea del Sur o a todos en México les gusta la comida picante, pero en la práctica eso no es verdad. Es como que a todos nosotros nos guste la música criolla, ¿sí? En la práctica no es verdad. Hay muchos subgrupos que tienen preferencias distintas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se forman y cambian las culturas? Por lo general, una persona, como ustedes ya lo saben, cuando nace no tiene religión, no tiene idioma, no tiene cultura. Y poco a poco, de padres a hijos, se van desarrollando ciertos valores. ¿Ok? Entonces, el primer punto de influencia son los padres. Eventualmente, cuando este chico entra a la escuela, el contacto con los maestros y con los compañeros también va a ser una fuente de información que va a moldear el código cultural de esta persona. Por lo general, a los 10 años, una persona ya está prácticamente definida. Es decir, lo que cambie desde el punto de vista cultural de los 10 años en adelante van a ser solamente pincelazos, pero no va a cambiar su centro, ¿no?, su core. Existen 2 tipos de cambios culturales que uno puede enfrentar a lo largo de la vida que rompen un poquito con la explicación previa. Vendrían a ser los cambios por elección y los cambios por imposición. El cambio por elección es cuando una persona voluntariamente decide cambiar su estilo de vida, sus normas de vida. Esto ocurre mucho cuando personas del campo se mudan a la ciudad para conseguir un trabajo de mayor remuneración o en una fábrica. Cuando un grupo de personas decide abandonar un país por diferentes motivos, ¿no?, presión económica, etcétera, y se mudan a un país con una cultura diametralmente opuesta. Eventualmente, ese grupo de personas o esta persona se va a adaptar a la cultura extranjera y va a tender a olvidar muchas cosas de la cultura que lo vio nacer. El cambio por imposición es distinto, es cuando te obligan a cambiar. ¿Sí? Este fue el caso de los peruanos en épocas de conquista. Nosotros heredamos de manera un poquito forzada la religión, el idioma de los españoles, entre otras cosas. El contacto de culturas que son opuestas por lo general se conoce como difusión cultural. Acá podemos, para entender las diferencias entre países, podemos observar cuáles son los valores más importantes para Estados Unidos, Japón o países árabes. Si se dan cuenta, en primer lugar, en Estados Unidos es la libertad y en segundo lugar la independencia. ¿Sí? Esos son los valores más importantes para los ciudadanos de este país. En cambio, para un japonés, el sentimiento de pertenencia y la armonía grupal son los valores más importantes. En el caso de los países árabes, la seguridad familiar y la armonía familiar vienen a ser los valores más importantes. Entonces hay distancias. Seguramente entre Japón y países árabes se encuentra alguna similitud, pero muchas diferencias versus Estados Unidos. ¿Esto por qué? Porque Estados Unidos pertenece a una cultura individualista. ¿Okay? Eso está formado desde hace muchos años.
inclusive las normas que existen en el país en la actualidad refuerzan ese individualismo, como por ejemplo, obtener una licencia de conducir a los 16 años, estar ya preparado para vivir solo a partir de los 18 años, cosa que en un país colectivista como en Japón o en un país latinoamericano claramente no ocurre. Ahora, la cultura está conformada por una serie de elementos importantes. Entre estos se encuentran el lenguaje, la comunicación, la religión, los valores y actitudes y la estructura social. Todos son importantes, ¿sí? Y todos son necesarios para determinar la cultura de un país o de un grupo de países. Cuando hablamos de estructura social, estamos hablando de un marco que determina los roles de los individuos en la sociedad, su estratificación y la movilidad social. ¿Ok? Por ejemplo, individuos, familias y grupos. En Estados Unidos la familia se enfoca en el núcleo, es decir, padre, madre e hijos. Los árabes, al igual que en muchos países latinoamericanos, se podría decir que todavía hay algunos ejemplos en el Perú del concepto de familia extendida, es decir, que bajo el mismo techo no solamente vive el papá, la mamá y los hijos, sino también los abuelos, los tíos, los primos, etc. La estratificación social básicamente se refiere a los roles de acuerdo al nacimiento, educación, entre otros casos. Y la movilidad social básicamente se entiende como la capacidad de moverte de un estatus social a otro en base a meritocracia. Es decir, puedes haber nacido con una condición humilde, vives en una zona humilde, los ingresos de tus padres son humildes, has estudiado en un lugar humilde, pero eventualmente, debido a tu esfuerzo, vas mejorando tus ingresos, tu situación, y te mueves de escala hacia una evidentemente superior. ¿Ok? Entonces, cuando hay flexibilidad de movilidad social, eso es muy bueno para que uno pueda progresar en la vida. Y cuando hay rigidez, es donde eso no ocurre. Por ejemplo, países que tienen gran movilidad social, Estados Unidos, meritocracia, Reino Unido, meritocracia, países que han tenido mucha rigidez en años pasados, la India con el sistema de castas. Ahora, cuando hablamos del idioma, el idioma es un elemento clave de la cultura de un país. El idioma muchas veces sirve como difusor y estabilizador de la cultura, es decir, puede ayudar a que exista menos conflicto. Acá hay algunos ejemplos importantes, ¿no? Un idioma común entre países es una fuerza unificadora. En Latinoamérica se habla primordialmente el español, y gracias a eso la diplomacia funciona mejor y los conflictos armados realmente no se han presentado de una manera tan cruda como en otras regiones donde se hablan muchos idiomas. Ahora, otras características importantes del idioma. Primero, existe mayor homogeneidad y difusión cultural y comercial entre países que hablan el mismo idioma. Los 3 idiomas más importantes del mundo hoy en día, o en todo caso, hablados por mayor cantidad de países, tendría que ser el inglés, francés y el español. El chino mandarín, por supuesto, que se habla por una mayor cantidad de personas, pero que están concentradas en pocos territorios. ¿Okay? El idioma comercial que dirige el mundo típicamente es aquel idioma que es hablado por un país que es potencia, o en donde se produce la mayor cantidad de bienes. Es por ese motivo que el inglés, hasta el día de hoy, sigue siendo el idioma comercial número 1. A tal punto que muchas compañías... Bien, nada más quise proyectar este video con la intención de que retomemos la influencia de aspectos culturales y cómo influyen en la comercialización internacional. Como bien podemos rescatar del video, es que hablaba acerca de los idiomas y bueno, tenemos en cuenta que el español está entre los 5 idiomas más hablados a nivel mundial, pero no destaca como uno de los idiomas más importantes en términos de negociación. El inglés es el idioma más comercial, considerado el idioma universal. Y bueno, esto también hace que pues, los países anglosajones tengan cierta conexión en el mercado global. Bueno, entonces de esta manera, nada más como para hacer un breve repaso de lo que hemos venido trabajando. En el primer bloque quise hacer para unificar la clase pasada con la de hoy. La clase pasada, pues que no tuvimos clase hace 8 días, me fue imposible asistir, pero vamos a básicamente abordar
como una introducción para podernos enfocar en lo que son los tratados comerciales, tenemos que tener en cuenta el entorno. Y el entorno está compuesto de diferentes elementos, como son las fuerzas culturales, que lo venimos escuchando en la presentación del video. Hay fuerzas económicas, fuerzas financieras, políticas y legales, que se los compartí en lo que es la tasa de cambio y la influencia de estas políticas como la política fiscal, la política monetaria y la política del comercio exterior, que influyen como estas fuerzas económicas, financieras y políticas. Hablamos también un poco sobre el contexto ambiental. Los países que se encuentran cerca de la mitad del mundo, o sea, cerca de la línea ecuatorial, son países que tienen mayor facilidad para la producción de bienes de la agricultura. Entonces ahí abordamos un poco lo que fue los países que están en la zona cálida o la zona templada norte y sur, y pues son países que se especializan y exportan bienes del sector primario. Y bueno, posteriormente hablamos un poco sobre los factores culturales, y eso lo abordamos también, que hay algunos organismos que intervienen en la regulación de la dinámica comercial internacional, como los que están aquí presentes. Y por ahí mismo también, bueno, tratamos de repasarlos un poco. La influencia que tiene el entorno internacional en la globalización, en aspectos culturales, sociales, económicos y, bueno, sus organismos reguladores. Y finalmente, pues, revisamos este video con material alusivo a la dinámica, a lo que tiene que ver con la cultura y su influencia en los negocios internacionales o en la comercialización, cómo influye la cultura. No sé si hasta ahora hay algo para comentar, de acuerdo a la pregunta que también dejé ahí en el chat. No, profe, pues yo creo que es bien importante, ¿no? Tener bien claro que sí, de cierta manera determina mucho la influencia cultural en los negocios internacionales, porque al final, pues, para poder tener una relación con otro país, pues debemos conocer su cultura, cómo dirigirnos a ellos y todo ello. Entonces, yo creo que sí es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Así es, muchas gracias. Sí, claro, aspectos desde la lengua, aspectos desde las preferencias de consumo, desde las formas de producción, todo esto influye para que se puedan consolidar vínculos bilaterales, multilaterales entre países, bien sea de origen desarrollado frente a países en vía de desarrollo. Bueno, entonces con esto cerramos el bloque cultural, comercial internacional, de globalización, de organismos que han interferido, que interfieren para regular la dinámica comercial. Y ahorita nos vamos entonces a enfocar de lleno a lo que son los tratados. Cuando un tratado de libre comercio tiene un impacto más determinante sobre un país en vía de desarrollo que otro tratado de libre comercio. Entonces, en eso nos vamos a enfocar a partir de ahora. Bueno, entonces, es importante tener en cuenta que todos los países tienen algo que se le denomina indicadores macroeconómicos. Y aquí se habla entonces de lo que es la inflación, las tasas del Producto Interno Bruto, de empleo, inversión extranjera directa, sus exportaciones, importaciones, su balanza comercial. Estos son indicadores a grosso modo. Entonces, tengamos en cuenta que, aquí vamos a hablar de tratados comerciales entre México, Corea del Sur y Uruguay. Entonces, vamos a partir de este momento a analizar si es más benéfico para la balanza comercial mexicana negociar con Corea del Sur o negociar con Uruguay, teniendo en cuenta que Corea del Sur es un país segundomundista,
y es un país que incluso tiende a ser un país primermundista, un país desarrollado, y es un país que creció no hace mucho, o sea, hace 40 años Corea del Sur no es lo que era hoy. Corea del Sur antes de 50 años más o menos producía sombreros, pelucas, y esa era la economía de un país como Corea del Sur. No obstante, después de 50 años, Corea implementó un sistema de educación militar y con un impulso de inversión extranjera de Estados Unidos, Corea del Sur pasó de producir sombreros y pelucas a producir helicópteros, aviones, barcos y a exportar tecnología. Entonces, esa transición de producir bienes primarios a exportar tecnología fue lo que hizo que un país como Corea del Sur hoy tenga los indicadores que tiene y que pues repunte entre las economías más importantes. Mientras que por otro lado tenemos a Uruguay. Y Uruguay pues es un país que todavía pues es un país muy pequeño, que no alcanza los 10 millones de habitantes y que es un país que pues básicamente lo que produce son bienes primarios. Entonces, para determinar qué es más conveniente para México, si exportar tecnología a Corea del Sur o exportar tecnología a Uruguay, vamos a basarnos en esta serie de elementos que están relacionados con los acuerdos comerciales que ya se han entablado y con los bienes que produce. Entonces, la tecnología que produce México frente a la tecnología que produce Corea del Sur está por debajo de la tecnología mexicana en comparación a la tecnología coreana. Entonces, de entrada, exportar tecnología a Corea del Sur, pues no es como uno de los fuertes y uno de los, pues digamos, una de las estrategias más eficientes para que la balanza comercial se comporte de manera positiva. Mientras que exportar tecnología a Uruguay sí, porque la inversión en tecnología en México está por encima de la de Uruguay. Y pues su cercanía con Estados Unidos pues permite que sus nexos comerciales también pues sean más importantes que el caso de Uruguay, que tiene como países vecinos a Argentina, por el sur tiene Argentina, ahí Chile está al otro lado, no colinda de manera directa, pero pues tiene abajo a Argentina y a la derecha tiene el Océano Atlántico. Cerca está Bolivia, está Paraguay, ahí como colindante. Entonces sus países con los que colinda no son países que tengan economías consolidadas, sólidas, como el caso de México. Por ende, exportar tecnología a Uruguay, pues sí va a ser más rentable que exportarla para Corea. Ahora, pues podemos ver que México tiene acuerdos comerciales con Uruguay que se entablaron desde el 99, mientras que principalmente para el caso del gobierno mexicano y la República de Corea se pidieron principalmente para el 2002. Bueno, antecedentes bilaterales. Esto es importante analizarlo para poder determinar qué tan conveniente es para un país negociar con otro. En este caso tenemos el caso de la conexión de México-Uruguay, algunos antecedentes. Entonces, desde el 99 se dieron bajo el Acuerdo de Cooperación Económica 5, el cual entró en vigor el 1 de marzo del 2001 y ahí se tenían en cuenta algunas negociaciones y donde principalmente pues se liberaban cargas arancelarias y pues este tratado entró en vigor más o menos para el 2002 en la cumbre de Monterrey. Por otra parte, los antecedentes bilaterales con Corea del Sur se remontan por allá principalmente al 2017 con el intercambio
de tecnología, principalmente de Corea a México. Y dice, la relación diplomática entre ambos países se estableció desde 1962 y actualmente Corea del Sur es el sexto socio comercial de México. En 2017, el intercambio de mercancías entre ambos países superó los 19 millones de dólares. La balanza comercial de México con Corea es deficitaria. ¿Qué quiere decir esto que es deficitaria? Que es más en cantidad o en valor lo que se importa de Corea que lo que se exporta. Es decir, ¿y por qué pasa esto? Porque México importa tecnología, principalmente a Corea del Sur, pero no exporta tecnología, principalmente exporta bienes primarios. Entonces, el intercambio entre tecnología y bienes de la agricultura, pues es un intercambio inequitativo, donde principalmente se benefician las exportaciones de tecnología y eso conlleva a que la balanza comercial pues sea deficitaria o negativa con Corea. Dice, las exportaciones de México hacia Corea del Sur sumaron 3.428 millones de dólares, mientras que las importaciones fueron de 15.756 millones de dólares. O sea, sí es una distancia abismal tan solo para el año 2017. Elementos históricos de producción y dependencia económica. Frente a Corea, transición sectorial. Corea del Sur tuvo una inversión militar y educación ética, la cual, o educación cívica, como se le denomina, hubo una liberación de impuestos de empresas locales, principalmente exportador de materias primas, producción industrial, y bueno, pues ahí está el famoso chaebol de la Samsung. Entonces, Samsung hace parte de los chaebol de las empresas importantes de Corea y muchos jóvenes universitarios, muchos profesionistas, su sueño principal es trabajar en las chaebol, entre estas Samsung, para el caso coreano. Por otra parte, en el caso de México, pues México principalmente tiene un repunte en su economía después de lo que es la Segunda Guerra Mundial, cuando México logra alcanzar la famosa era dorada o el milagro mexicano, que se va a consolidar con el modelo de sustitución de importaciones. Y elementos históricos para el caso de Uruguay, es un país que tuvo una transición sectorial, pero en ambivalencia entre sector primario y terciario, y resiliencia a los choques de los países vecinos, como es el caso choques económicos con Argentina, y bueno, Uruguay se separó de Argentina, pero bajo condiciones un poco difíciles de territorio, de división político-territorial, y esto pues generó unas divisiones, pero en últimas sí fue un proceso un poco tardío. Regulación jurídica, ahí tenemos algunos de los artículos de la Constitución de Comercio Internacional. Y aquí tenemos algunos indicadores macroeconómicos comparativos. Podemos identificar que México frente a Uruguay tiene, aquí podemos observar que para el año 2017 el PIB anual de México pues, está muy por encima del de Uruguay. Tan solo podemos observar las cifras que el PIB anual asciende a 1 millón, alrededor de 1 millón. Ahí tenemos, mientras que el caso de Uruguay no se alcanza ni siquiera a los 100.000, 150.000. El PIB per cápita para el caso de los mexicanos está alrededor de 8 euros, mientras que
el PIB per cápita de un uruguayo sí está por encima. Mire que el PIB per cápita sí está por encima, pero el PIB anual está muy por encima del mexicano. Y analizamos por otra parte el PIB per cápita del coreano, que está todavía mucho más arriba que el del uruguayo, alcanzando los 26 euros diarios, mientras que para el caso del mexicano es de $8. Y bueno, el PIB anual, acá en el caso mexicano, está un poco más igualado con el PIB coreano. Entonces ahí nosotros vamos identificando que en cuanto a indicadores macroeconómicos es más favorable a la negociación con Uruguay que con Corea del Sur. El poder de compra de los coreanos pues es más alto, pero los coreanos van a importar por un lado va a importar más va a importar más lo que es materia prima, por un lado, y por otro lado va a exportar más tecnología. México a Uruguay. Entonces, tenemos aquí cuestiones sobre su sistema de los inactivos, o sea, el sistema de los que hacen parte de los pensionados. México, solo el 52% de los mayores de 65 años de edad tienen acceso a pensión. Ley de pensión en México, de Corea y Uruguay. Aquí tenemos por acá por otro lado. En Corea del Sur se pensionan los mayores de 60 años, pero estos tan solo alcanzan a ser el 40% de la población y 40% de la población de los pensionados están en pobreza. Y de los que se pensionan tienen que tener como mínimo requisito mayor de 60 años. Mientras que en el caso uruguayo, como mínimo 30 años de servicio y 60 años de edad. Bien, entonces miremos ahora lo que es ahorita sí la conexión comercial. Entonces México como principal proveedor de Uruguay, que le exporta México a Uruguay. Entonces, México le vende a Uruguay principalmente televisores plasma, celulares, productos farmacéuticos. Mientras que Uruguay le vende principalmente carnes, productos lácteos y soyas. Nada más de entrada, si nosotros analizamos cuál es el valor de del intercambio de ambos bienes, podemos encontrar que México está exportando más tecnología y está importando más bienes primarios a Uruguay. Y ahí podemos encontrar las tablas. Pero podríamos decir que la balanza comercial es positiva con el caso de Uruguay. Mientras que si nos vamos para el lado de Corea del Sur, encontramos que Corea del Sur, lo que principalmente le exporta a México son y lo que principalmente produce son cámaras fotográficas de video, equipos de audio, televisores, instrumentos y aparatos de óptica, control de precisión, instrumentos y aparatos médicos quirúrgicos, así como circuitos integrados y microestructuras electrónicas como memorias. Bueno, ahí entra, ya estamos viendo que aquí se intercambiaron los papeles y Corea está exportando bienes de tecnología, mientras que México le está vendiendo a Corea petróleo, minerales de plomo, zinc, plata y otros concentrados. Aquí el sector materia prima, bueno, está siendo exportado por México, mientras que el sector secundario y terciario está siendo exportado de Corea a México. Entonces, efectivamente, podemos nosotros determinar que para el caso de la balanza comercial va a ser más positiva con un país en vía de desarrollo que con un país desarrollado, teniendo en cuenta que México, pues,
tiene un importante desarrollo industrial y un importante desarrollo primario. Bien, voy a dejar esta actividad para responder y con esto estaríamos entonces culminando esta sería como una actividad para entregar en clase, que se las voy a poner y ya la vamos a analizar brevemente. Entonces tenemos aquí, a ver, este es comercialización internacional. Dice así, ¿cuáles son los tres principales indicadores macroeconómicos que para entrar en vigor con el acuerdo comercial? O sea, ¿cuáles son los tres principales, cuáles son los tres principales indicadores macroeconómicos para entrar en vigor con el acuerdo comercial? Aquí voy a editar un poco la pregunta. ¿Cuáles son los principales tres indicadores macroeconómicos de la economía mexicana? Habíamos dicho que es el Producto Interno Bruto, las tasas de desempleo y por ahí habíamos dicho otro indicador macroeconómico. Entonces, yo les voy aquí a compartir el material de la clase para que ustedes lo puedan leer y ahí clasifiquen los tres indicadores más importantes para el comercio internacional de México. Tres indicadores importantes. Entre esos está el Producto Interno Bruto, las tasas de empleo y bueno, ahí les dejo el otro de tarea. Por ahí otra parte dice, ¿qué tipos de negociación benefician más a la balanza comercial mexicana? ¿Con un país subdesarrollado o con un país desarrollado? O depende, argumente su respuesta. Esto es lo que acabamos de ver con el ejemplo que les pongo de México, Uruguay y México, Corea del Sur. De acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿creerían ustedes que es más conveniente que México, para la balanza comercial, que México tenga negociaciones con un país subdesarrollado o con un país desarrollado? O depende, argumente su respuesta. Esta es una actividad para hacer el día de hoy. La voy a dejar ahí en el sistema para que la hagan en el transcurso del día. Y bueno, voy a dar unos 15 minutos para que retroalimentemos esta parte, lo piensen un poquito, lo retroalimentemos. Entonces, esas dos breves preguntas y las reviso en 15 minutos, es decir, a la 1:45. Sí, profe, gracias. Entonces ahorita la checo. Ok, bueno, entonces nos vemos en un momento.
Bueno, vamos entonces, estimada Guadalupe, ¿cómo vamos? Profe, le voy a subir lo que tengo, todavía quiero completar, pero voy a subir lo que tengo hasta ahorita. Ok, bueno, Permítame un momento. Ajá. Profe, subí lo que tengo hasta el momento. Obvio me falta todavía ponerle la carátula y todo ello, pero no sé si pueda revisarme. Claro, sí. A ver, vamos a ver entonces por aquí. Creo que con países desarrollados, ya que es donde existe mayor comercialización, considerando que la balanza comercial se puede expresar de dos maneras: positiva, cuando se exporta mayor cantidad de bienes y servicios de los que se importan, lo cual se denomina superávit comercial; negativa, cuando el valor de las exportaciones es menor que el de las importaciones de déficit comercial. Bueno, no le voy a decir la respuesta porque pues estoy grabando la sesión y el objetivo es que los otros compañeros también participen de acuerdo a lo que se vio en la clase. Consideran si es con países desarrollados, subdesarrollados, o depende.
Entonces, podría decir que en sentido general hay criterios que hay que tener en consideración. Primero, si es con un país desarrollado, que por lo menos la relación importación-exportación dé oportunidad de que México pueda participar activamente. Es decir, la exportación de bienes que México tenga con ese país desarrollado sean bienes que se consuman periódicamente y sean bienes prácticamente inelásticos, como decir, como la industria farmacéutica. Si México exporta medicamentos constantemente a un país desarrollado, pues primero garantiza, si es un país desarrollado, hay una cierta garantía de que pueda consumir los productos mexicanos periódicamente y que pues tenga capacidad de pago. Pero si es con un país subdesarrollado, entonces hay un punto, es que los países subdesarrollados regularmente tienden a consumir tecnología. Entonces, si México está exportando tecnología, pues ese puede ser un punto a favor para la balanza comercial. Nada más Claro. como esas consideraciones generales. Sí, profe. Pues mi estimada Guadalupe, yo creo que nos vemos la siguiente sesión. Ya terminó nuestra sesión del día de hoy. Ahí tiene para que complemente su respuesta. Sí. Les voy a dejar una tareita sobre un breve reporte de lectura y entonces nos vemos dentro de 8 días. Sí, profe, yo entonces subo mi tarea más al ratito, el día de hoy. Perfecto. Bueno, que esté muy bien, que tenga un buen fin de semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias igualmente. Hasta luego.